Hay silencios que pesan más que cualquier grito, y aquella mañana el silencio de mi pequeño piso alquilado en las afueras pesaba como si alguien hubiera colocado una losa de mármol sobre mi pecho mientras dormía. Faltaban 3 horas para que el hombre al que había entregado 15 años de mi vida se sentara frente a mí en una sala fría y sonriera, absolutamente convencido de que iba a destrozarme delante de todos, y lo más terrible no era su seguridad, sino que durante mucho tiempo yo también había creído que tenía razón, que sin él no era nada, que mi vida entera cabía en la sombra que él proyectaba. Pero esa mañana, mientras el café se enfriaba en la taza y mis manos temblaban sin que yo pudiera evitarlo, guardaba dentro de mí un secreto que iba a cambiarlo todo, y por primera vez en años no tenía miedo de mirarme al espejo. Me llamo Marta, tengo 41 años y soy profesora de instituto, aunque durante buena parte de mi matrimonio llegué a olvidar que aquello significaba algo, que enseñar a adolescentes a leer entre líneas y a defender sus ideas era un oficio digno y necesario, porque en casa se me había repetido tantas veces que mi sueldo era una broma, que mi trabajo era un pasatiempo, que mi aportación a la familia era simbólica, que terminé creyéndolo con esa docilidad triste de quien deja de discutir para no romper la calma. El piso donde vivía desde hacía 7 meses era diminuto, con paredes que dejaban pasar el ruido de los vecinos y una ventana que daba a un patio interior por el que apenas entraba la luz. Pero era mío. Era el primer espacio verdaderamente mío en toda mi vida adulta, y aquella mañana, mientras me abrochaba la blusa frente al espejo del baño, comprendí que aquellas paredes finas y aquella luz escasa me habían devuelto algo que la casa grande, la casa con jardín y garaje y cocina de revista, me había ido robando durante años sin que yo lo notara. Me vestí despacio, eligiendo la ropa con un cuidado casi ceremonial. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque necesitaba sentir que cada gesto de aquella mañana era una decisión mía, que el color de la blusa, el modo de recogerme el pelo, los zapatos que iba a llevar, todo formaba parte de una manera silenciosa de recuperar el control sobre mi propio cuerpo, sobre mi propia imagen, después de tantos años de escuchar comentarios sobre lo que me favorecía y lo que no, sobre lo que él prefería y lo que a él le parecía ridículo. Recuerdo que me miré durante un buen rato, buscando en aquella mujer de reflejo algún rastro de la chica que había sido, y encontré unas ojeras que el maquillaje no lograba tapar del todo, y una mirada distinta, más dura quizá, o simplemente más despierta, la mirada de alguien que por fin ha dejado de esperar que la salven y ha entendido que va a tener que salvarse sola. Álvaro, mi marido, o el hombre que todavía lo era sobre el papel durante unas horas más, se había pasado los últimos meses repitiéndole a todo el que quisiera escucharlo que aquel divorcio iba a ser rápido, limpio y humillante para mí, que sus abogados eran los mejores de la provincia, que yo saldría de la sala con lo puesto y con la lección aprendida de que nadie le tose a un hombre como él sin pagarlo caro. Y durante mucho tiempo yo también lo temí, porque conocía su capacidad para envolver la crueldad en palabras razonables, para convertir cualquier reunión en un escenario donde él era el hombre sensato y traicionado, y yo la mujer histérica y desagradecida, y sabía que en un juzgado, con un abogado caro y una sonrisa ensayada, esa habilidad suya podía ser un arma terrible. Lo que él no sabía, lo que ni siquiera sospechaba mientras probablemente en ese mismo momento se anudaba la corbata frente al espejo de la casa que ya no compartíamos, era que yo había pasado meses guardando silencio, no por debilidad, sino por estrategia, que aquella docilidad que él interpretaba como derrota había sido en realidad la paciencia de quien espera el momento justo. Dentro de mi bolso, en una carpeta que había repasado tantas veces que casi me la sabía de memoria, viajaba un sobre cerrado, y en aquel sobre había algo que iba a hacer que la sonrisa se le congelara en la cara, delante del juez, delante de su abogado carísimo, delante de todos los que habían venido a verme perder. Cogí las llaves, respiré hondo y me obligué a no mirar el teléfono, donde sabía que encontraría algún mensaje suyo, alguna frase envenenada disfrazada de consejo, alguna advertencia sobre lo que me convenía hacer y decir. Cerré la puerta del piso con 2 vueltas, bajé las escaleras porque el ascensor llevaba días averiado, y al salir a la calle, el aire fresco de la mañana me golpeó la cara con una claridad casi violenta, como si el día entero me estuviera esperando para empezar. Caminé hasta la parada del autobús con el paso firme de quien va a una cita largamente aplazada, y mientras el vehículo se acercaba entre el ruido del tráfico y las voces de la gente que iba al trabajo ajena por completo a lo que aquella jornada significaba para mí,
Pensé que no importaba lo que Álvaro dijera en aquella sala. No importaban sus abogados, ni su seguridad, ni sus años de humillaciones acumuladas, porque yo llevaba conmigo la verdad. Y la verdad, cuando por fin se pronuncia en voz alta, tiene un peso que ningún dinero puede comprar. Aquella mañana subí al autobús sin saber todavía hasta qué punto iba a cambiar mi vida, pero con la certeza absoluta de que la mujer que bajara del juzgado esa tarde ya no sería, jamás volvería a ser, la mujer asustada que durante 15 años había pedido perdón por existir. Las cárceles más peligrosas no se construyen con barrotes ni con muros, se construyen con la palabra amor, pronunciada en el momento justo por la persona equivocada. Y yo tardé 15 años en darme cuenta de que la mía se había levantado ladrillo a ladrillo, desde la primera noche en que Álvaro me miró como si yo fuera lo único que existía en el mundo. Nos conocimos en la boda de una amiga común, una tarde de finales de septiembre, en un salón junto al mar, donde la brisa movía los manteles y él, con su traje impecable y su manera de reírse un poco por encima del hombro de todos, se acercó a mí en la barra y me dijo que llevaba media hora buscando una excusa para hablarme y que no había encontrado ninguna lo bastante buena, así que había decidido acercarse sin excusa. Me hizo reír, y a los 26 años, cuando una todavía cree que la vida es una historia que otros escriben por ti, que un hombre guapo y seguro de sí mismo te hiciera reír, parecía razón suficiente para empezar a soñar. Álvaro tenía entonces 32 años, y ya había montado su primera empresa, una pequeña constructora que compraba pisos viejos, los reformaba y los vendía, y hablaba del dinero con una naturalidad que a mí, criada en una familia modesta, donde cada gasto se pensaba 2 veces, me deslumbraba y me intimidaba a partes iguales. Tenía la costumbre de invitar siempre, a todo, con un gesto de la mano que apartaba cualquier billete que lo fuera el suyo, y al principio aquello me pareció generosidad, caballerosidad incluso, sin sospechar que era el primer hilo de una tela de araña que se iría tejiendo despacio, con paciencia, hasta dejarme sin margen de movimiento. Los primeros meses fueron un torbellino luminoso de cenas en restaurantes que yo jamás habría podido pagar, de escapadas de fin de semana a hoteles con vistas imposibles, de regalos que aparecían sin motivo y que él restaba importancia con un beso, y yo me sentía elegida, rescatada casi, de una vida que hasta entonces me había parecido pequeña. Nos casamos 2 años después en una ceremonia que él organizó casi por completo, eligiendo el lugar, el menú, la lista de invitados, y aunque hubo momentos en que sentí que aquella boda se parecía más a un acto de empresa que a la celebración de nuestro amor, me convencí de que era su manera de cuidarme, de quitarme preocupaciones, de demostrarme que a su lado no tendría que ocuparme de nada. Y esa fue precisamente la trampa más sutil de todas, porque no ocuparme de nada terminó significando no decidir sobre nada. Y con el tiempo, comprendí que un hombre que insiste en cargar con todas las decisiones no lo hace siempre por amor, sino a veces por control, y que la diferencia entre ambas cosas es tan fina que solo se percibe cuando ya es demasiado tarde para retroceder. El dinero fue, desde el principio, el terreno donde Álvaro construyó su dominio con más habilidad. Poco después de casarnos me sugirió, con esa voz suave y razonable que usaba para sus movimientos más importantes, que juntáramos nuestras cuentas para simplificar las cosas, que él se encargaría de las inversiones y de los gastos grandes, porque para eso tenía experiencia, y que yo no debía preocuparme por esos temas aburridos y complicados. Yo seguía trabajando como profesora, seguía cobrando mi sueldo, pero poco a poco ese sueldo dejó de ser mío para convertirse en una cantidad que ingresaba en una cuenta común de la que él llevaba las cuentas, y sin que yo supiera muy bien cómo ni cuándo, llegó un día en que para comprarme unos zapatos, para hacerle un regalo a mi madre, para cualquier gasto que no estuviera previsto, tenía que comentárselo primero, justificarlo, escuchar su opinión sobre si merecía la pena o no. Al principio, ni siquiera lo vivía como una humillación, porque él lo presentaba como sensatez, como orden, como la manera responsable de llevar una casa, y cuando alguna amiga me comentaba con extrañeza que ella jamás le pediría permiso a su pareja para comprarse un abrigo, yo me sorprendía defendiéndolo, explicando que lo nuestro era distinto, que él era muy ordenado con las finanzas, que así evitábamos discusiones. Tardé años en entender que aquello no era orden, que era una manera lenta y educada de arrancarme la independencia, de convertirme en alguien que dependía de su firma para todo, de asegurarse de que si algún día se me ocurría marcharme, me marcharía sin nada, porque nada estaba a mi nombre, porque el piso, los coches, las cuentas,
las empresas. Todo lo había ido colocando bajo su control, con la excusa de la eficacia fiscal y la comodidad. Recuerdo una tarde, quizá el cuarto o quinto año de matrimonio, en que le comenté con ilusión que en el instituto me habían ofrecido coordinar un programa nuevo, más responsabilidad, un pequeño complemento en el sueldo, y él me miró por encima de las gafas de leer, con una sonrisa condescendiente, y me dijo que hiciera lo que quisiera, claro, pero que no entendía por qué me complicaba la vida por un dinero que, comparado con lo que él movía en un solo mes, no significaba absolutamente nada. Aquella frase, dicha sin aparente maldad, casi con cariño, se me clavó en algún sitio profundo y se quedó allí durante años, supurando en silencio, porque en ella estaba resumido todo lo que Álvaro pensaba de mí, sin haberlo dicho nunca con esas palabras, que yo era un adorno agradable en su vida próspera, una compañía decorativa, alguien cuyo trabajo, cuyos sueños y cuyas aspiraciones cabían en el margen despreciable de lo que a él le parecía insignificante. Y lo más doloroso no fue la frase, sino descubrir, muchos años después, hasta qué punto yo había aprendido a darle la razón. La primera gran mentira de Álvaro no la descubrí, la elegí no ver. Y esa distinción es importante porque durante mucho tiempo me consolé pensando que él me había engañado, cuando la verdad más incómoda es que yo preferí mirar hacia otro lado, porque enfrentarme a la mentira habría significado enfrentarme a la posibilidad de que toda mi vida se sostenía sobre arena. Fue una noche de invierno, ya llevábamos 8 o 9 años casados, y él me había dicho que tenía una cena de trabajo con unos inversores, algo importante que podía cambiar el rumbo de la empresa, y yo me quedé en casa preparándole la ropa del día siguiente cuando encontré, en el bolsillo de una chaqueta, el resguardo de un restaurante que no era el que él había mencionado, con una hora que no cuadraba y un importe para 2 personas que no encajaba con una reunión de negocios. Me quedé mirando aquel papel durante un rato largo, sentada en el borde de la cama. Y luego lo doblé con cuidado, lo devolví a su sitio y bajé a preparar la cena como si no hubiera visto nada. Y cuando él llegó y me contó su versión de la velada, yo sonreí y asentí, y le pregunté si había ido bien, y esa noche, al fingir que le creía, firmé sin saberlo mi propia condena a varios años más de ceguera voluntaria. Las grietas de un matrimonio no suelen abrirse con un estruendo, sino con pequeñas erosiones cotidianas que una casi no percibe hasta que un día se da cuenta de que el suelo entero se ha resquebrajado bajo sus pies. Álvaro había cambiado, o quizás simplemente había dejado de esforzarse en disimular quién era, y sus desprecios, que antes reservaba para la intimidad, empezaron a asomar en público, en las cenas familiares, en las reuniones con amigos, donde me corregía delante de todos, donde convertía en chiste alguna torpeza mía, donde me interrumpía con un gesto de la mano cuando yo intentaba contar algo, como quien aparta una mosca. Recuerdo una cena de Nochebuena en casa de sus padres, en que conté una anécdota de mis alumnos, algo que me había hecho ilusión, y él, sin dejarme terminar, soltó delante de toda la familia que menos mal que yo me entretenía con esas cosas de críos, porque para los temas serios ya estaba él. Y todos rieron, incluso yo reí, con esa risa hueca de quien ha aprendido a tragarse la humillación en público para no dar el espectáculo de defenderse. En aquellos años, el negocio de Álvaro creció de manera vertiginosa, y en su entorno apareció una figura que desde el primer momento me produjo una desconfianza que no supe explicar. Un hombre al que él llamaba su socio y su mano derecha, alguien de sonrisa fácil y ojos que nunca sonreían del todo, que venía a menudo a casa a cerrar tratos en el despacho de Álvaro con la puerta cerrada y que me trataba con una cortesía excesiva, casi teatral, que me dejaba siempre la sensación de estar siendo evaluada. Aquel socio y mi marido pasaban horas encerrados hablando de proyectos, de sociedades, de operaciones que yo no entendía y por las que tampoco preguntaba, porque hacía tiempo que había aprendido que preguntar por el dinero era invadir un territorio que Álvaro consideraba exclusivamente suyo. Y las pocas veces que lo había hecho, había recibido respuestas evasivas o directamente cortantes que me disuadían de insistir. Fue por esa época cuando empecé a notar cosas que no encajaban. Detalles sueltos que en su momento no supe interpretar y que solo mucho después, al recordarlos juntos, dibujaron una imagen inquietante. Notaba, por ejemplo, que Álvaro recibía llamadas a horas extrañas y salía al jardín a atenderlas hablando en voz baja, que a veces mencionaba nombres de empresas que aparecían y desaparecían de su conversación
como si fueran fichas de un juego que solo él conocía, que llegaban a casa sobres a nombre de sociedades que yo jamás había oído nombrar y que él recogía del buzón con una rapidez inusual. Una tarde, buscando unos papeles del seguro del coche, abrí sin querer una carpeta de su despacho y me encontré con documentos de constitución de varias empresas cuyos nombres no significaban nada para mí, con domicilios en direcciones que reconocí como pisos vacíos que él había comprado y que supuestamente estaba reformando, y aunque cerré la carpeta enseguida con una sensación de estar husmeando donde no debía, algo en aquella imagen se me quedó grabado, una especie de alarma sorda que no llegué a formular en palabras, pero que ya no me abandonó del todo. La soledad dentro de aquel matrimonio se fue haciendo cada vez más densa, y era una soledad extraña, porque no vivía sola, porque la casa estaba llena de cosas y a menudo de gente, cenas, invitados, socios, familiares, y sin embargo yo me sentía cada día más invisible, más ausente de mi propia vida, como un mueble caro que forma parte de la decoración y que nadie se molesta en mirar. Por las noches, cuando Álvaro se dormía enseguida, con el sueño tranquilo de quien no carga con ninguna culpa, yo me quedaba despierta mirando el techo, preguntándome cómo había llegado hasta allí, cómo aquella chica que a los 26 años reía en una boda junto al mar se había convertido en una mujer que pedía permiso para todo y que se disculpaba por ocupar espacio, y en aquellas noches de insomnio empezó a crecer, muy despacio, casi imperceptible al principio, una pregunta que iba a cambiarlo todo, la pregunta de qué pasaría, qué sería de mí, si un día decidiera marcharme. No tenía todavía respuesta, ni valor, ni pruebas, ni un plan, pero la pregunta ya estaba allí, y las preguntas, una vez que echan raíces, tienen la costumbre de crecer hasta que ya no cabe fingir que no existen. Todo cambió una tarde de mayo por culpa de una caja de cartón que yo no debería haber abierto nunca. Y a veces pienso que el destino tiene sentido del humor, porque el hombre que había controlado cada céntimo de nuestra vida durante 15 años, que había blindado cada cuenta y firmado cada documento con la precisión de un cirujano, terminó traicionado por su propio descuido, por una caja olvidada en un rincón del garaje, entre trastos viejos y herramientas que nadie usaba. Yo había bajado a buscar unas maletas porque me marchaba unos días a casa de mi madre, que estaba delicada de salud, y al mover unos estantes para llegar al fondo, una caja mal cerrada se vino abajo y su contenido se desparramó por el suelo de cemento, y mientras me agachaba a recoger los papeles con la intención de volver a guardarlos sin más, mis ojos se detuvieron en unas cifras, en unos nombres, en unos sellos, y sentí que el corazón se me detenía durante un segundo eterno. Aquellos papeles no eran facturas ni contratos de reforma. Eran algo muy distinto. Eran los cimientos ocultos de todo el imperio de Álvaro. Y aunque yo no era experta en finanzas ni en leyes, había enseñado durante años a adolescentes a leer con atención y a no fiarse de las apariencias. Y esa costumbre de mirar de cerca me permitió comprender que tenía delante algo grave. Había documentos de una maraña de sociedades interconectadas, empresas que se facturaban entre sí servicios que difícilmente podían ser reales, transferencias de dinero que salían de una cuenta para entrar en otra y en otra más, dando vueltas como en un laberinto diseñado para que nadie pudiera seguir el rastro, y nombres de personas que figuraban como administradores de aquellas empresas y que yo reconocí, con un escalofrío, como conocidos de Álvaro sin ninguna preparación para dirigir un negocio, un antiguo empleado, un primo lejano, incluso el nombre de un hombre que yo sabía que había fallecido hacía más de un año. Me quedé arrodillada en el suelo del garaje durante lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron minutos, con los papeles temblándome en las manos, intentando entender la dimensión de lo que estaba viendo, y poco a poco, como quien arma un rompecabezas cuyas piezas llevaba años teniendo delante sin saber que encajaban, empecé a comprender. Álvaro no solo había construido su fortuna reformando y vendiendo pisos, había montado una estructura para captar dinero de pequeños inversores, gente corriente que confiaba en él, que le entregaba sus ahorros, atraída por la promesa de rentabilidades altísimas en proyectos inmobiliarios que en muchos casos ni siquiera existían. Y ese dinero, en lugar de invertirse donde debía, viajaba por aquel laberinto de sociedades hasta desaparecer, hasta convertirse en el patrimonio que él exhibía y del que yo había disfrutado sin sospechar de dónde salía realmente. Comprendí, con una mezcla de horror y de vértigo,
que había personas ahí fuera que habían perdido sus ahorros de toda una vida confiando en la sonrisa segura de mi marido, jubilados que le habían entregado el dinero de una indemnización, matrimonios jóvenes que habían soñado con multiplicar los ahorros para comprar una casa, y que mientras ellos veían cómo su dinero se esfumaba entre excusas y aplazamientos, nosotros cenábamos en restaurantes caros y él me decía que mi sueldo de profesora era una broma. Aquella tarde, arrodillada entre cajas y polvo, sentí una náusea física, una vergüenza que no me correspondía a mí y que sin embargo me abrazaba por dentro. Y por primera vez en muchos años, la palabra que se formó en mi cabeza no fue miedo, sino algo mucho más peligroso para Álvaro: la palabra justicia. No sé de dónde saqué la sangre fría, pero en lugar de dejar los papeles como estaban, hice algo que hasta el día de hoy me sorprende de mí misma, porque cogí el teléfono y empecé a fotografiar cada documento con cuidado, página por página, asegurándome de que las cifras y los nombres y los sellos se leyeran con claridad, y luego, temiendo que las fotografías no fueran suficientes, seleccioné los papeles más importantes y los llevé a una copistería de un barrio alejado, donde nadie me conocía, para hacer copias, y guardé esas copias en un lugar donde estaba segura de que Álvaro jamás las buscaría, dentro de una caja de material escolar en el maletero de mi coche, entre cuadernos de ejercicios y exámenes por corregir, camuflada en aquella parte de mi vida que él siempre había despreciado y que precisamente por eso resultó ser el escondite perfecto. Aquella misma semana, incapaz de cargar sola con lo que había descubierto, llamé a la única persona en el mundo en quien confiaba plenamente y que además podía entender la gravedad de lo que tenía entre manos: mi amiga Lucía, con quien había estudiado en el instituto y que ahora era abogada, una mujer serena, inteligente y de una honestidad a toda prueba, con quien había mantenido el contacto a pesar de los años y a pesar de que Álvaro nunca la había tragado, precisamente porque ella era de las pocas personas que no se dejaba deslumbrar por él. Quedamos en una cafetería discreta, y cuando le enseñé las fotografías y le conté lo que había encontrado, vi cómo su expresión cambiaba de la sorpresa a la preocupación, y de la preocupación a una calma profesional que me tranquilizó como no me tranquilizaba nada desde hacía años, y me dijo con voz baja y firme que aquello era muy serio, que si era lo que parecía había gente estafada y probablemente delitos importantes, y que a partir de ese momento yo tenía que ser extremadamente prudente, no cambiar mi comportamiento, no dar ninguna señal, porque un hombre capaz de montar todo aquello no reaccionaría bien si intuía que su mujer había descubierto la verdad. Salí de aquella cafetería con las piernas temblando y el corazón acelerado, sintiendo que había cruzado una línea invisible de la que ya no había vuelta atrás, pero también, por primera vez en mucho tiempo, sintiendo que no estaba sola. «Sin mí no eres nadie», me lanzó Álvaro una noche a la cara con una tranquilidad que dolía más que cualquier grito. Y añadió que si alguna vez se me pasaba por la cabeza dejarlo, un juez me dejaría en la calle sin un céntimo, porque él tenía los mejores abogados y yo no tenía absolutamente nada a mi nombre, y lo dijo mientras se servía una copa de vino, sin apenas mirarme, como quien constata un hecho meteorológico. Aquella frase, que meses atrás me habría hundido en el pánico, aquella noche produjo en mí un efecto completamente distinto, porque yo ya no era la mujer asustada que él creía tener enfrente. Yo era una mujer que guardaba en el maletero de su coche las pruebas de que todo aquel poder que él exhibía se sostenía sobre un fraude, y mientras él bebía su vino convencido de haberme puesto en mi sitio, yo asentí en silencio, bajé la mirada como se esperaba de mí, y por dentro tomé la decisión definitiva de la que ya no iba a apartarme, la decisión de marcharme y de hacerlo de la manera correcta. Los meses que siguieron fueron los más extraños de mi vida, porque tuve que aprender a vivir una doble existencia, a seguir siendo de puertas adentro la esposa dócil y previsible que Álvaro esperaba, la que preparaba las cenas y asistía a los compromisos sociales y sonreía cuando tocaba sonreír, mientras que de puertas afuera, con una discreción absoluta, iba construyendo pieza a pieza mi salida y preparando el terreno para lo que vendría. Lucía se convirtió en mi ancla y en mi guía, y nos veíamos siempre en lugares distintos y alejados, nunca dos veces en el mismo sitio, y ella me fue enseñando con paciencia lo que yo necesitaba entender. Me explicó que no bastaba con tener las pruebas, que había que saber usarlas, que actuar de manera precipitada o vengativa podía volverse en mi contra, y que lo más inteligente y lo más justo era proceder por los cauces legales, con orden,
con paciencia y con la ley de nuestra parte. Bajo la orientación de Lucía, empecé a hacer cosas que jamás me habría atrevido a hacer antes. Cosas pequeñas, pero decisivas, como abrir discretamente una cuenta bancaria a mi nombre en una entidad distinta de las que Álvaro controlaba, e ir ingresando en ella parte de mi sueldo, ese sueldo que él despreciaba y que precisamente por despreciarlo no vigilaba de cerca. De modo que por primera vez en años empecé a tener un dinero que era solo mío, un pequeño colchón que me daba algo parecido a la libertad. Aprendí también a reunir documentación de nuestra vida en común, recibos, escrituras, extractos, todo lo que pudiera necesitarse para demostrar la realidad de nuestro patrimonio. Y lo hice sin prisa, aprovechando los momentos en que él estaba de viaje o encerrado en sus reuniones, fotografiando papeles y devolviéndolos a su sitio con un cuidado obsesivo para que nada delatara mi rastro. Lo más difícil no fue la parte práctica, sino la parte emocional, porque vivir tantos meses fingiendo, sonriendo a un hombre del que conocía la verdad, compartiendo mesa y techo con alguien que había estafado a personas inocentes, mientras me repetía que yo no valía nada, fue un desgaste que me dejaba agotada de una manera que ni siquiera sabía nombrar. Hubo noches en que estuve a punto de derrumbarme, de gritarle a la cara todo lo que sabía, de tirar por la borda meses de paciencia por el simple alivio de dejar de fingir. Y en esos momentos, era la voz de Lucía la que me sostenía, recordándome que cada día que aguantaba en silencio era un día más de ventaja, que la paciencia no era debilidad, sino la forma más pura de fuerza, y que las personas estafadas por Álvaro merecían que yo hiciera las cosas bien, para que él tuviera que responder de verdad y no se escapara por un error mío. Cuando por fin lo tuvimos todo preparado, cuando las pruebas estaban a buen recaudo, cuando la estrategia legal estaba clara y yo tenía mi pequeña independencia económica y un lugar donde ir, le comuniqué a Álvaro que quería el divorcio. Y lo hice con una calma que a él lo desconcertó, porque esperaba lágrimas, esperaba súplicas, esperaba una escena que le permitiera sentirse poderoso, y en cambio, se encontró con una mujer serena que le decía sin levantar la voz que aquello se había terminado. Su reacción fue exactamente la que Lucía había previsto. Primero la incredulidad, luego la burla, después las amenazas, y finalmente esa seguridad absoluta y desdeñosa de quien está convencido de que tiene la partida ganada de antemano. Y en las semanas siguientes se dedicó a repetir por todas partes que iba a arrastrarme por el juzgado, que iba a demostrar que yo era una desequilibrada y una aprovechada, que iba a dejarme sin nada. La víspera del juicio, sola en mi pequeño piso de paredes finas, me senté a la mesa de la cocina con una hoja de papel en blanco delante y escribí, despacio y con la letra clara, un texto que había meditado durante semanas junto a Lucía, un escrito que no era un desahogo ni una venganza, sino un relato ordenado y sereno de lo que yo sabía, acompañado de la referencia a las pruebas que lo respaldaban y que ya habían seguido su cauce legal, y cuando terminé, lo leí varias veces, corregí un par de frases y finalmente lo introduje en un sobre y lo cerré. Mientras pasaba la lengua por el borde del sobre y presionaba para sellarlo, sentí una mezcla de vértigo y de paz que no había sentido nunca. La certeza de que al día siguiente, en aquella sala fría donde él pensaba humillarme delante de todos, iba a pronunciarse por fin la verdad, y de que aquel sobre cerrado que descansaba ahora sobre la mesa de mi cocina contenía el peso exacto de 15 años de silencio a punto de romperse. Al pie de la escalinata del juzgado, mientras subíamos los peldaños de piedra bajo el sol de la mañana, Álvaro se inclinó hacia mí lo justo para que solo yo pudiera oírlo, y me susurró con una sonrisa impecable, esa sonrisa que tantas fotos había protagonizado, que disfrutara de mi último rato de dignidad, porque dentro de aquella sala iba a aprender de una vez por todas cuál era mi sitio, y luego se enderezó, saludó con la mano a alguien que pasaba, y siguió subiendo como si acabara de dedicarme un cumplido, dejándome atrás con aquellas palabras clavadas, y con la certeza renovada de que el hombre con el que me había casado era capaz de sonreír y apuñalar en el mismo gesto. Yo respiré hondo, apreté el asa del bolso donde viajaba la carpeta que había repasado tantas noches y seguí subiendo a mi ritmo, sin acelerar el paso para alcanzarlo, sin quedarme rezagada por el miedo, simplemente avanzando escalón a escalón hacia lo que iba a ocurrir. El edificio del juzgado era grande y frío, con suelos de mármol pulido que devolvían el eco de cada paso y techos altos que hacían que las voces se perdieran hacia arriba, como si nadie tuviera derecho a alzarlas. Y en aquel ambiente de solemnidad institucional, entre gente que iba y venía con carpetas bajo el brazo y togas negras que cruzaban los pasillos con prisa,
Sentí de golpe la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. No ya en mi vida privada, sino en un escenario donde las palabras que se pronunciaran quedarían registradas y tendrían consecuencias reales. Lucía me esperaba junto a una columna, tranquila y elegante con su traje sobrio, y en cuanto me vio se acercó, me puso una mano en el hombro y me dijo en voz baja que respirara, que todo estaba en orden, que no tenía que hacer nada más que mantener la calma y confiar en el trabajo que habíamos hecho durante meses. Y su serenidad me contagió una firmeza que buena falta me hacía. Álvaro llegó acompañado de su abogado, un hombre de mediana edad con el pelo perfectamente peinado hacia atrás, gemelos brillantes en los puños de la camisa y una expresión de suficiencia que parecía formar parte de su indumentaria. Y ambos avanzaron por el pasillo con el aire de quien entra en un terreno que le pertenece, saludando a algún conocido, riendo con discreción por algún comentario, tan seguros de su victoria que ni siquiera se molestaban en disimularlo. Su abogado me miró de arriba a abajo con una mirada rápida y profesional, catalogándome sin duda como un asunto menor, un trámite sencillo, una mujer sin recursos a la que iban a despachar en un par de sesiones, y aquella mirada, lejos de intimidarme, me confirmó que todo el bando contrario cometía el mismo error, el error de subestimarme, el mismo error que Álvaro llevaba 15 años cometiendo. Mientras esperábamos a que nos llamaran, sentados en un banco corrido del pasillo, Álvaro se dedicó a hablar por teléfono en voz suficientemente alta como para que yo lo oyera, comentando con alguien planes de negocios, cifras, proyectos futuros, en una representación evidente destinada a recordarme todo lo que yo estaba a punto de perder y todo lo que él conservaría, y su abogado, entre tanto, repasaba unos papeles con gesto aburrido, como quien ya tiene ganado el partido antes de saltar al campo. Yo los observaba de reojo, y en lugar de la angustia que ellos esperaban provocar en mí, sentía una calma extraña, la calma del que conoce una carta que los demás no saben que existe, y de vez en cuando cruzaba una mirada con Lucía, que respondía con un gesto casi imperceptible de la cabeza, un gesto que quería decir aguanta, ya falta poco, todo va según lo previsto. Lo que más desconcertaba a Álvaro, y pude notarlo en la manera en que de vez en cuando me lanzaba una mirada de reojo, era precisamente mi serenidad, porque él había preparado su estrategia contando con una mujer rota, temblorosa, suplicante, una presa fácil a la que humillar para su propio disfrute y para impresionar al juez, y en cambio se encontraba con alguien que estaba sentada con la espalda recta, que no lloraba, que no le rogaba nada, que respondía a sus provocaciones con silencio, y que parecía, para su creciente irritación, extrañamente tranquila. Aquella tranquilidad mía empezó a molestarle de una manera visible, y en un momento dado se acercó y me preguntó en voz baja, con un punto de agresividad mal contenida, ¿qué me hacía tanta gracia? Porque estaba tan tranquila, si acaso no entendía lo que estaba a punto de pasarme. Y yo lo miré a los ojos por primera vez en toda la mañana, y le respondí con voz serena que estaba tranquila porque, por fin, después de muchos años, iba a decirse la verdad en voz alta, y algo en mi tono, algo que él no supo identificar, pero que le llegó como una corriente de aire frío, hizo que apartara la mirada y volviera a su asiento sin decir nada más. Cuando el funcionario asomó por la puerta y pronunció nuestros apellidos, sentí que el corazón me daba un vuelco, pero me levanté con firmeza, alicé mi ropa, recogí mi bolso y caminé hacia la sala con la cabeza alta, con Lucía a mi lado, mientras Álvaro y su abogado se adelantaban intercambiando una última sonrisa de complicidad, convencidos de que entraban a rematar un asunto ya resuelto. Al cruzar el umbral de la sala, con su estrado elevado, sus banderas, su ambiente cargado de solemnidad y de historia, comprendí que estaba entrando en el lugar donde iba a terminar una vida y a empezar otra, y aunque las piernas me temblaban ligeramente y la boca se me había quedado seca, avancé hasta mi sitio y me senté sabiendo que había esperado ese momento durante meses, que estaba preparada y que aquella sala fría, que Álvaro imaginaba como el escenario de mi humillación, iba a convertirse en el escenario de una verdad que ninguno de los dos abogados de enfrente veía venir. Cuando le concedieron la palabra, Álvaro se puso de pie con la elegancia estudiada de un actor que sale a escena, convencido de que el aplauso ya le pertenece, y durante los minutos siguientes se dedicó, con una frialdad que lava la sangre, a demoler públicamente delante del juez, de los abogados y de las pocas personas presentes en la sala, la reputación entera de la mujer con la que había compartido 15 años de su vida. Habló con una voz reposada y persuasiva, esa voz con la que había convencido a tantos inversores de que le entregaran sus ahorros,
y fue desgranando una versión de nuestra historia tan retorcida y tan hábil que a ratos hasta yo, que conocía la verdad, sentía el impulso de defenderme a gritos, porque en su relato yo aparecía como una mujer inestable, dependiente, incapaz de valerme por mí misma, alguien que había vivido durante años a costa de su generosidad sin aportar nada, ni económicamente ni de ninguna otra forma. Dijo que yo nunca había entendido el valor del esfuerzo, porque él me lo había dado todo hecho, que mi trabajo de profesora era apenas un capricho al que yo jugaba a dedicarme, mientras él sostenía con su esfuerzo el nivel de vida del que ambos disfrutábamos, y afirmó, mirando de reojo hacia el estrado para calibrar el efecto de sus palabras, que si el matrimonio había fracasado era por mi carácter difícil, por mis inseguridades, por mi incapacidad para valorar lo que tenía, y que ahora, movida por el rencor y por la codicia, pretendía quedarme con una parte de un patrimonio que yo no había contribuido en absoluto a construir. Cada frase estaba calculada para pintar el retrato de una víctima, él, y de una aprovechada, yo, y lo hacía con tal aplomo, con tal apariencia de hombre razonable y dolido, que noté cómo la atmósfera de la sala empezaba a inclinarse peligrosamente hacia su versión. Lo más difícil de soportar no fueron las mentiras en sí, sino la facilidad con que las pronunciaba, la ausencia total de vacilación, como si tantos años despreciándome en la intimidad le hubieran dado un dominio absoluto sobre aquel personaje que había construido de mí, una versión tan repetida en su cabeza que probablemente él mismo había terminado por creérsela. Continuó su exposición, asegurando que yo era una persona emocionalmente inestable, que había tenido épocas difíciles, sugiriendo con medias palabras y silencios cargados de intención que yo no estaba del todo bien de la cabeza, y aquella insinuación, tan cruel y tan cobarde, dicha en el tono compasivo de quien finge que le duele tener que decirla, fue quizá el golpe más bajo de todos, porque atacaba no ya mi papel en el matrimonio, sino mi propia salud, mi propia mente, en el lugar precisamente donde una difamación así puede pesar tanto. Yo permanecía sentada, muy quieta, con las manos entrelazadas sobre la mesa para que no se notara que me temblaban, y sentía cómo la sangre me subía a la cara, cómo la garganta se me cerraba, cómo cada palabra suya era una bofetada que resonaba en aquel silencio solemne. Y en más de un momento tuve que morderme por dentro para no levantarme y responder, para no darle exactamente el espectáculo que él buscaba, la reacción airada que confirmaría ante el juez su relato de mujer inestable e histérica. Fue entonces cuando noté bajo la mesa la mano de Lucía, que sin mirarme, sin cambiar su expresión serena, buscó mi mano y la apretó con firmeza, y aquel apretón silencioso me dijo todo lo que necesitaba oír. Me dijo, aguanta, no muerdas el anzuelo. Cada mentira que él añade es un peldaño más de la altura desde la que va a caer. Y esa mano me sostuvo cuando yo sentía que las fuerzas me abandonaban. Su abogado, mientras tanto, asentía con gravedad a cada afirmación de su cliente. Tomaba notas con gesto profesional y reforzaba el discurso con puntualizaciones sobre la titularidad de los bienes, sobre la ausencia de aportaciones económicas por mi parte, sobre la conveniencia de un reparto que, según él, simplemente reflejaba la realidad de quién había construido qué, y entre los dos iban tejiendo un relato aparentemente sólido, aparentemente justo, ante el cual yo, callada y contenida, debía de parecer la confirmación viviente de todo lo que decían. Álvaro, animado por la falta de respuesta por mi parte, que interpretó como rendición, se creció todavía más, y llegó a permitirse un tono casi paternal, casi compasivo, diciendo que a pesar de todo, él no deseaba mi ruina, que estaba dispuesto a mostrarse generoso dentro de lo razonable, y que confiaba en que el buen criterio del tribunal pusiera cada cosa en su sitio. Cuando por fin terminó su intervención y se sentó, satisfecho, ajustándose los puños de la camisa con ese gesto suyo tan característico, se produjo en la sala un silencio breve. Y en ese silencio, Álvaro se giró apenas hacia mí y me dedicó una mirada de triunfo anticipado. Una mirada que decía, ya está, ya te he vencido, ya ha visto todo el mundo quién eres. Y yo le sostuve la mirada sin bajar los ojos, sin una lágrima, con una calma que debió de resultarle inexplicable, porque él esperaba encontrar a una mujer destrozada, y encontró en cambio a alguien que lo miraba con una serenidad casi compasiva. Lo que Álvaro no podía saber, lo que ni él ni su abogado con todos sus gemelos brillantes y toda su suficiencia alcanzaban a imaginar, era que en aquel expediente, siguiendo su cauce, debidamente presentado y registrado,
Aguardaba un documento que iba a convertir su brillante actuación en la última función de una obra que estaba a punto de derrumbarse sobre su cabeza. Cuando el juez levantó la mano para pedir silencio y anunció con voz pausada que antes de continuar debía incorporarse a la vista un documento aportado a la causa que resultaba relevante para lo que allí se estaba tratando, noté cómo la sonrisa de triunfo se congelaba muy lentamente en el rostro de Álvaro, como el hielo que empieza a agrietarse antes de romperse del todo. Hubo un instante de desconcierto en la sala, un murmullo apenas audible, y el abogado de Álvaro alzó la cabeza de sus papeles con un gesto de extrañeza, buscando en la expresión de su cliente alguna pista sobre lo que estaba ocurriendo. Pero Álvaro no tenía ninguna pista que ofrecerle, porque miraba al juez con la primera sombra de inquietud que le había visto en toda la mañana. Esa inquietud tenue del que aún no entiende qué pasa, pero intuye que algo se le escapa del control absoluto que creía tener. El juez explicó, con la neutralidad serena propia de su oficio, que en el marco del procedimiento se había presentado por los cauces legales oportunos una documentación acompañada de un escrito, y que dado su contenido y sus posibles implicaciones, consideraba pertinente que constara y se diera lectura a la parte esencial en aquel acto. Y a medida que pronunciaba estas palabras, yo sentía el corazón latiéndome con tal fuerza que temía que se oyera en toda la sala, porque comprendía que había llegado el momento hacia el que habíamos trabajado durante meses, el momento que Álvaro jamás había visto venir. Lucía, a mi lado, permanecía impasible, con las manos tranquilamente apoyadas sobre la mesa, y solo el modo en que su pie rozó ligeramente el mío me indicó que ella también sabía que aquel era el instante decisivo, la bisagra sobre la que iba a girar todo. El abogado de Álvaro pidió intervenir, y con una voz en la que ya no quedaba nada de la suficiencia de antes, preguntó de qué documento se trataba y por qué su parte no había tenido conocimiento previo de él. Y el juez le respondió con calma que la documentación había sido aportada en tiempo y forma, que constaba debidamente en las actuaciones y que su defensa tendría, por supuesto, oportunidad de examinarla y de pronunciarse sobre ella, pero que en aquel momento procedía a darle lectura por su relevancia. Vi cómo el abogado se giraba hacia Álvaro y le murmuraba algo al oído con gesto urgente, y cómo Álvaro negaba levemente con la cabeza, todavía incapaz de imaginar qué contenía aquel sobre, buscando en su memoria qué cabo suelto podía haberse convertido de pronto en una amenaza, y por primera vez, desde que habíamos entrado en aquella sala, la máscara de seguridad empezó a resquebrajarse, dejando asomar debajo el rostro de un hombre que empezaba a tener miedo. Yo, mientras tanto, mantenía la mirada fija en el estrado, y en aquel silencio expectante que se había apoderado de la sala, reviví en un instante todo el camino que me había llevado hasta allí. La caja caída en el garaje, las fotografías temblorosas, las copias escondidas entre cuadernos de exámenes, las conversaciones en cafeterías discretas con Lucía, los meses de fingimiento y de paciencia, las noches sin dormir. Y comprendí que todo aquel esfuerzo, todo aquel silencio disciplinado, estaba a punto de cobrar sentido en las palabras que el juez iba a pronunciar. No era venganza lo que sentía, aunque cualquiera habría entendido que la sintiera. Era algo más limpio y más profundo. Era la sensación de estar por fin del lado de lo justo, de haber convertido el dolor de años en algo útil, en la posibilidad de que las personas engañadas por Álvaro tuvieran una oportunidad de justicia. El juez recibió el documento de manos del funcionario, se colocó las gafas, recorrió con la vista las primeras líneas en silencio durante unos segundos que a mí se me hicieron eternos. Y en ese breve intervalo, la sala entera pareció contener la respiración, como si todos, incluso los que no sabían nada, intuyeran que estaban a punto de escuchar algo que cambiaría el rumbo de aquel juicio. Álvaro se había quedado muy quieto, con las manos apoyadas en la mesa y los nudillos ligeramente blancos, y su abogado, a su lado, había dejado de tomar notas y observaba al juez con una atención mal disimulada. Y en aquel cuadro de expectación pude leer, con una claridad que me estremeció, que ambos habían comprendido por fin que habían perdido el control de la situación, que ya no eran ellos quienes dirigían la función. Y entonces, cuando el juez terminó de leer para sí las primeras líneas, alzó la vista un momento por encima de las gafas, dejó que su mirada se posara brevemente sobre Álvaro con una gravedad nueva, y anunció que iba a proceder a leer en voz alta el contenido del escrito, y en aquel instante supe que el silencio de 15 años estaba a punto de romperse para siempre, que las palabras que habían permanecido encerradas en aquel sobre
iban a salir por fin a la luz, y que nada, ni el dinero de Álvaro, ni sus abogados, ni su sonrisa, ni su costumbre de salir siempre indemne, podría ya devolver aquellas palabras al silencio del que venían. La primera frase que leyó el juez en voz alta bastó para que el abogado de Álvaro palideciera y se aflojara instintivamente el nudo de la corbata, porque no se trataba de un desahogo emocional y de acusaciones vagas de una esposa dolida, sino de un relato ordenado, frío y respaldado por documentos que exponía con precisión la existencia de una trama de sociedades interconectadas, creada para captar dinero de pequeños inversores, mediante la promesa de proyectos inmobiliarios que en muchos casos no existían. A medida que el juez avanzaba en la lectura, con esa voz neutra que hacía las palabras aún más demoledoras, la sala fue quedando sumida en un silencio espeso, de esos que se pueden casi tocar, y yo mantenía la vista al frente sintiendo cómo cada frase caía sobre Álvaro con el peso de una losa, describiendo el laberinto de transferencias, los administradores ficticios, las empresas que se facturaban entre sí servicios inexistentes, todo aquello que yo había descubierto arrodillada entre cajas y que ahora sonaba, dicho en aquel lugar solemne, como lo que verdaderamente era, un fraude cuidadosamente construido. El escrito no se limitaba a describir la estructura, sino que mencionaba, sin dramatismo, con la contundencia serena de los hechos, que había personas concretas perjudicadas, ahorradores que habían confiado sus ahorros de toda una vida en aquella promesa, y que el dinero entregado por ellos no se había destinado a los proyectos prometidos, sino que había seguido el rastro de aquel laberinto societario hasta engrosar un patrimonio personal exhibido con ostentación. Cada vez que el juez mencionaba una de aquellas operaciones, hacía referencia al documento correspondiente que la respaldaba, y esa manera meticulosa de encadenar afirmación y prueba, iba cerrando alrededor de Álvaro un cerco del que resultaba imposible escapar con la retórica, porque ya no estábamos en el terreno de las versiones enfrentadas, donde él era un maestro, sino en el terreno de los hechos comprobables, donde su elocuencia no servía de nada. Miré entonces a Álvaro, y lo que vi me produjo una impresión que no olvidaré nunca, porque el hombre que apenas una hora antes había demolido mi reputación con una sonrisa de triunfo, se había ido hundiendo en su asiento a medida que avanzaba la lectura, con el rostro cada vez más pálido, la mandíbula tensa, los ojos fijos en un punto indeterminado de la mesa, y aquella figura poderosa y segura que durante 15 años había proyectado una sombra tan grande sobre mi vida, se había encogido de pronto hasta parecer casi pequeña, casi frágil, un hombre acorralado que veía cómo se desmoronaba en cuestión de minutos el edificio que había tardado años en levantar. Su abogado había abandonado por completo el gesto de suficiencia y ahora repasaba febrilmente sus papeles. Se inclinaba a susurrarle cosas a su cliente que éste apenas parecía escuchar, y en un momento dado intentó intervenir para objetar, pero el juez, con un gesto sereno de la mano, le indicó que aguardara a que concluyera la lectura. El escrito terminaba de una manera que me llenó de una emoción difícil de describir, porque no pedía venganza ni castigo, sino simplemente que se hiciera justicia, que se investigara lo expuesto, que se protegiera a las personas perjudicadas y que la verdad, fuera cual fuera el alcance que las autoridades competentes determinaran, saliera a la luz por los cauces que correspondieran. Cuando el juez pronunció las últimas palabras y dejó el documento sobre la mesa, el silencio en la sala se prolongó unos segundos que parecieron infinitos, y en aquel silencio comprendí que se había producido un vuelco absoluto, que la mujer a la que minutos antes se había pintado como inestable y aprovechada, se erguía ahora como la persona que había tenido el valor y la paciencia de destapar una verdad grave, mientras que el hombre que se creía intocable se enfrentaba de pronto a la perspectiva de responder por sus actos. Lo que ocurrió a continuación tuvo la solemnidad callada de los momentos que marcan un antes y un después, porque el juez explicó que, dada la naturaleza de lo expuesto y de la documentación aportada, aquello excedía el ámbito de un procedimiento de familia y debía ponerse en conocimiento de las instancias correspondientes para que se investigaran los posibles delitos, y anunció las decisiones que procedían para que nada de aquello quedara en el olvido ni en la impunidad. Mientras lo decía, se abrió la puerta de la sala y entraron unas personas cuya presencia confirmó a todos los presentes la gravedad de la situación, y Álvaro, al comprender lo que aquello significaba, alzó por fin la vista y me buscó con la mirada, y en sus ojos ya no había ni rastro de aquel triunfo desdeñoso de la mañana, sino una mezcla de incredulidad y de derrota, la mirada del cazador que descubre, demasiado tarde, que llevaba tiempo siendo la presa.
Yo le sostuve la mirada un instante, y no sentí ni el júbilo cruel de la revancha, ni la lástima que en otro tiempo me habría ablandado, sino una serenidad honda, la certeza tranquila de haber hecho lo correcto por los cauces correctos, de no haber caído en la tentación de destruirlo con sus mismas armas, sino de haber dejado que fuera la verdad y la ley quienes hablaran. Me giré despacio hacia Lucía, que me miraba con los ojos brillantes de emoción contenida y una leve sonrisa de orgullo, y en aquel gesto silencioso de mi amiga, en aquella sala donde acababa de derrumbarse el poder de un hombre que se creía invencible, comprendí que 15 años de silencio, de humillaciones tragadas y de miedo aprendido habían terminado por fin, y que la mujer que iba a salir de aquel juzgado no tenía absolutamente nada que ver con la que había entrado por la mañana temblando en los escalones de piedra. Meses después, me encontré de nuevo frente a un espejo, una mañana cualquiera de sol tibio, y la mujer que me devolvió la mirada ya no era la misma que temblaba aquella otra mañana camino del juzgado, porque en su rostro habían desaparecido las ojeras del miedo, y en sus ojos había una luz serena que yo llevaba años sin verme, la luz tranquila de quien por fin se pertenece a sí misma. No fue un cambio brusco ni mágico, fue el resultado lento de muchas decisiones pequeñas y de mucho trabajo interior, pero aquella mañana, mientras me preparaba para ir al instituto, donde seguía dando clases, comprendí de golpe la dimensión del camino recorrido y me permití, por primera vez en mucho tiempo, sentirme profundamente orgullosa de la mujer que había conseguido ser. Las consecuencias legales del asunto de Álvaro siguieron su curso por los cauces que correspondían, con sus tiempos y sus procedimientos, y aunque yo procuré mantenerme al margen de todo lo que no me incumbía directamente, sí supe que la trama que había destapado permitió que las personas engañadas tuvieran por fin una vía para reclamar lo que era suyo y que se pusiera en marcha todo lo necesario para que Álvaro respondiera de sus actos ante quien debía. No sentí alegría por su caída, y esa fue una de las cosas que más me sorprendieron de mí misma, porque durante los meses de preparación había temido convertirme en una persona amargada y vengativa, y sin embargo, cuando llegó el momento, lo que sentí no fue el placer de verlo hundirse, sino el alivio sereno de saber que la verdad había ocupado el lugar que le correspondía y que las personas inocentes que habían confiado en él no quedaban solas con su pérdida. En cuanto al divorcio, se resolvió de una manera muy distinta a la que Álvaro había anunciado con tanta arrogancia en los escalones del juzgado, porque la mujer a la que él pensaba dejar en la calle sin un céntimo salió de todo aquel proceso con lo que en justicia le correspondía, y sobre todo, con algo mucho más valioso que cualquier bien material. Salió con su dignidad intacta y con su nombre limpio de todas las difamaciones que él había pronunciado. Con el tiempo, pude mudarme a un piso más luminoso, no muy grande, pero lleno de luz, con una ventana que daba a la calle y por la que entraba el sol de la tarde, y lo amueblé despacio, eligiendo cada cosa yo misma, disfrutando del simple placer de decidir sin tener que justificar mis decisiones ante nadie, redescubriendo el gusto olvidado de comprarme un libro o unos zapatos sin dar explicaciones. Recuperé también, poco a poco, partes de mí que había ido abandonando durante el matrimonio. Volví a quedar con amigas, a las que Álvaro había ido alejando con sus comentarios y sus desprecios. Retomé viejas aficiones que había dejado morir. Me apunté a un curso de fotografía que llevaba años deseando hacer y que él siempre había tachado de tontería. Y en cada una de esas pequeñas reconquistas cotidianas iba reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, a la mujer que había sido antes de que aquella cárcel invisible se cerrara a mi alrededor. Lucía siguió siendo mi gran amiga y mi mayor apoyo, y muchas tardes nos sentábamos a tomar algo y recordábamos aquellos meses de tensión y de secretos, con una mezcla de asombro y de gratitud. Asombro por haber sido capaces de mantener la calma y la paciencia, y gratitud por haber tenido la fortuna de contar la una con la otra en el momento más difícil. En el instituto, curiosamente, mi trabajo cobró para mí un sentido nuevo y más hondo, porque después de haber vivido en primera persona lo que significa que te convenzan de que no vales nada, me volqué con una energía renovada en mis alumnos, en enseñarles a pensar por sí mismos, a no dejarse deslumbrar por las apariencias, a defender sus ideas y su valía, y sobre todo a las chicas, a las que procuraba transmitirles de mil maneras sutiles que su voz importaba, que sus sueños importaban, que nunca, por nada del mundo, permitieran que alguien las convenciera de que su vida cabía en el margen despreciable de lo insignificante.
Aquel oficio que Álvaro había tachado tantas veces de pasatiempo, se convirtió para mí en la prueba viva de que él se había equivocado por completo sobre lo que yo era y sobre lo que yo valía. Si algo aprendí de toda aquella historia, y es lo que más me gustaría que quedara de este relato, es que el silencio no siempre es debilidad y que la paciencia no siempre es rendición. Porque hubo un tiempo en que mi silencio fue miedo, sí, fue sumisión y fue ceguera voluntaria, pero llegó un momento en que ese mismo silencio se transformó en la fuerza más serena y más poderosa que he conocido. El silencio disciplinado de quien espera el momento justo para que la verdad hable por sí sola, sin gritos, sin escenas, sin rebajarse al nivel de quien le ha hecho daño. Aprendí que la venganza destruye a quien la ejerce y que la justicia, en cambio, cuando se busca por los cauces correctos y con la verdad de tu parte, no solo repara sino que libera, y que la mejor respuesta que una puede dar a quien la ha humillado no es humillarlo a su vez, sino reconstruirse, levantarse y demostrar con la propia vida que se equivocó. Aquella mañana, frente al espejo, la mujer que me miraba sonrió. Y no era una sonrisa hueca de las que había ensayado durante años para tragarme las humillaciones en las cenas familiares, sino una sonrisa verdadera, tranquila, la sonrisa de quien ha atravesado la tormenta y ha descubierto, al otro lado, que seguía en pie, más entera y más libre que nunca. Cogí las llaves, abrí la ventana para dejar entrar el aire fresco de la mañana, respiré hondo mirando la calle iluminada por el sol y salí a vivir un día más de esa vida que por fin, después de tanto tiempo, volvía a ser enteramente mía.